Hemos invitado hoy día a Pamela porque ella en el último Congreso de Sociología ha presentado una ponencia titulada Significado del término caviar. Pamela, ¿qué cosa es lo que tú manifiestas, dices, señalas a grandes rasgos y de manera sucinta en esta ponencia? En esta ponencia primero señalo la idea que ha cambiado el usuario de la palabra caviar, que es una palabra que comienza en ámbitos de izquierda, y también en el 90 más o menos pasa a ser parte de la terminología de la derecha, sin que necesariamente la izquierda o ciertas izquierdas tomen ese término, ¿no? A mí me parece que el cambio de usuario es importante porque realiza algunas acciones significativas, pero además nos permite ver algunos puntos en común entre izquierdas y derechas. Bueno, entre izquierdas ortodoxas y derechas y ultraderechas, ¿no? Al inicio apunto que esta definición de caviar tiene algunos problemas y comienza sobre algunos prejuicios básicos, ¿no? El primer prejuicio creo que es que apunta a una división entre pensamiento y acción, que es una división, digamos, falsa, porque no hay acción sin pensamiento y no es posible decir que hay una acción pura, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que creo que también expresa un gran desprecio. Los ejes significativos del término expresan bastante desprecio hacia las clases pobres, porque se basa en la idea de que los intelectuales, las personas que piensan, solo pertenecen a las clases acomodadas. Y ya Gramsci discute esa idea, ¿no? En todas las clases hay una clase intelectual, hay un grupo intelectual. Entonces, uno incluso miren lo dominada que estoy por el discurso que utilizo la palabra incluso, ¿no? En las clases pobres hay intelectuales, ¿no? Entonces, el antiintelectualismo que expresa el insulto caviar se basa en este tipo de prejuicios que en realidad, bueno, no lo he puesto mucho en el artículo que he leído, pero creo que logra una división muy práctica y muy conveniente para el capitalismo, ¿no? Una división en la que tanto izquierdas o derechas funcionan, que es la división que ya en un momento Mariátegui menciona, que es la división entre ciertas clases burguesas y las clases populares. ¿Se imaginan ustedes cómo sería de poderoso un movimiento donde las clases intelectuales de la burguesía, de las pequeñas burguesías, estuvieran unidas a las clases populares? Serían absolutamente poderosos, ¿no? Porque es como tener una gran cantidad de personas que podrían estar unidas a un núcleo, digamos, pequeño burgués, pero educado, inteligente, pensador y crítico, ¿no? Lo que hace esta palabra y palabras similares, ¿no? Como e insultos similares, ¿no? Como la idea de los rosados, el desprecio a los intelectuales, el desprecio a la teoría, ¿no? Lo que hace es separar estos estratos, separa a las clases populares y separa también a los intelectuales de la pequeña burguesía, ¿no? Y cuando hace esa separación es una separación absolutamente conveniente, porque le sirve al capitalismo, le sirve a la derecha para nuclear a las clases populares, ¿no? Sin que tengan la posibilidad de defenderse críticamente, ¿no? ¿Tú crees, Pamela, de que a eso ha llegado ya la utilización del término caviar? O sea, ya la utilización del término, de la expresión, ha cumplido su fin en el sentido de separar a una intelectualidad progresista en algunos casos, de izquierda en otros, o comunista o marxista, de las clases populares en nuestro país. Yo creo que sí, y creo que el problema se va a volver aún más agudo. Para describir eso, bueno, voy a hacer finalmente voy a hacer una definición teórica, porque además yo estoy en defensa, creo, de los teóricos
de las reflexiones, ¿no? Porque, no creo que esto parezca muy caviar, pero somos caviares de repente los que estamos, los cuatro que estamos hoy en día en los estudios de caja de resonancia. Bueno, pues es posible, pero bueno, aunque nos falta algunos ceros a la cuenta bancaria, pero es posible. Bueno, en sociosemiótica hay una división. ¿Qué es la sociosemiótica? Ya, la sociosemiótica es una... no estoy muy segura si le puedo poner el término disciplina, pero digamos que es un saber que lo que hace es estudiar la significación en los espacios sociales, y para eso utiliza las herramientas de la semiótica, los modelos teóricos de la semiótica, las herramientas y las categorías, y las traslada, pero lo que hace es estudiar dinámicas sociales y también estereotipos sociales. Entre ellos hay un semiota que se llama Eric Landowski, que a mí me interesa mucho estudiarlo, y lo que hace es definir la otrificación, digamos, la otredad en base a un grupo dominante. Entonces, digamos, cuando uno se entabla como grupo dominante, va a definir a los otros, pero los otros no son todos iguales, ¿no? Entonces, hay dinámicas para estos otros. Una de las dinámicas es, por ejemplo, la agregación. Cuando, por ejemplo, yo veo a alguien que es positivo para mi grupo, para mi sociedad, para mi sistema, y entonces trato de agregarlo aceptando, transformándome yo, aceptando las reglas de este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los turistas, ¿no? Generalmente cuando llegan uno dice, qué lindas cosas que hace, qué bonito se viste, ¿no? Y entonces trato de vestirme en ropa americana, etcétera, etcétera. Entonces son los agregados, ¿no? Están los segregados. Los segregados son aquellos que han sido de mi grupo, pero que por alguna razón yo los voy a excluir, los voy a votar, ¿no? Expulsar. Los voy a expulsar de mi grupo por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, yo podría, en el caso de los caviares, yo podría asumir como clase dominante, obviamente no soy yo, ¿no? Pero la clase dominante lo que hace es asume que el caviar es parte de ellos, pero por alguna razón, que es sobre todo por el pensamiento y por la potencialidad destructora del sistema que tendrían estos caviares, yo los alejo, ¿no? Y entonces los voy alejando diciéndole, mira, tú estás diferenciándote de mi grupo, ¿no? Ten cuidado. Entonces, pero tengo otros ejes que son más significativos, que son más radicales aún, que está en la inclusión, que es donde yo decido al otro meterlo a mi grupo, pero a cambio de que ese otro deje de ser él, ¿no? Pero tú crees de que llamémosle así, la clase hegemónica, la clase dominante en el país esté tratando de incorporar a esa intelectualidad descarriada que se ha ido por la izquierda o que se ha ido por el progresismo, ¿no? O muy por el contrario, lo que es la utilización de un término político para desprestigiar políticamente a una opción alternativa a lo hegemónico hoy en día en nuestro país o en el mundo. Mi idea es plantear este cuadrado semiótico en épocas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 90, cuando comienzan a utilizarse estos insultos son claves, ¿no? Porque insultarle a alguien de caviar no es lo mismo que insultarle de terruco. Al terruco yo lo puedo matar, ¿no? Bueno, siendo en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso del poder, el terruco se le mata, pero al caviar se le avisa, ¿no? Entonces hay una diferencia interesante allí. Creo que en los 90 hay un proceso de segregación, donde el caviar está siendo alejado, está siendo señalado por su diferencia, ¿no? Ahora, la manera en la que yo diferencio este ser es importante también, porque implica revela toda la ideología que tiene la derecha y que tienen incluso las clases dominantes. Pero creo que en el 2010 hay un corte y que estos caviares ya no son segregados, sino más bien son excluidos. La exclusión, que era el otro lado del cuadrado, el último lado del cuadrado que me faltaba explicar, la exclusión ya es un proceso en el que yo observo un grupo que me parece que es un dañino para mi sistema, y lo que yo hago es tratar de alejarlo y desaparecerlo del grupo de los dominantes, porque lo que va a provocar es transformarme el sistema, ¿no?
Entonces yo creo que en el 2010 hay un corte histórico y si antes el caviar era segregado, ha pasado al proceso de exclusión. De exclusión. Pamela, para terminar, ¿es posible revertir esta situación en el sentido de que el caviar, entre comillas, el término, se convierta en algo positivo, o cómo se hace para convertirlo en algo positivo? Bueno, al inicio de la conversación habíamos señalado algunos puntos de donde se ancla este significado, ¿no? Que es el punto de la separación de pensamiento versus acción, el punto de pensar que en las clases populares no existen los intelectuales, el desprecio hacia ciertas acciones, esos son los que hay que discutirse. O sea, yo creo que lo que se debería hacer es discutir si realmente los pobres o las clases populares no tienen intelectuales, no existen. Lo siguiente es los teóricos, ¿qué puede ser? Porque yo que he estudiado, digamos, varias cosas, siempre he visto esa división, ¿no? Esa división, realmente los teóricos son tan menospreciables, esos son producto, deben ser señalados por eso, o sea, es realmente negativo teorizar. Esa es la pregunta, ¿no? Y creo que a partir de la reflexión de esos puntos podemos revertir esos discursos, ¿no? Más aún cuando a lo largo de la historia siempre ha habido, además, una porción de la intelectualidad que originalmente puede provenir de los sectores altos, hegemónicos de la sociedad, y se incorpora a la lucha del movimiento popular, del movimiento obrero. Mariátegui, bueno, sin ser precisamente alguien que venía de la clase hegemónica en esos tiempos de la oligarquía peruana, sin embargo, tampoco era un obrero, ¿no? Ciertamente él no había ido a la universidad, era un autodidacta, pero se incorpora como intelectual a la clase obrera. Los dirigentes de los partidos de izquierda, no solamente del Perú, sino de todo el mundo, vienen de clases sociales que no necesariamente son las campesinas o las obreras, ¿no? Sí, o sea, primero creo que en la premisa es que no son todos, ¿no? O sea, todas las clases tienen sus intelectuales. Ahora, si hablamos de los intelectuales que han guiado, sí, pues está Marx, está Engels, está Mariátegui, ¿no? Pero incluso sobre Mariátegui, si vemos nosotros el relato de Mariátegui como un niño absolutamente pobre, que yo me acuerdo que cuando ella era niña, en mi casa me contaban que Mariátegui no tenía que leer, iba a la basura y sacaba periódicos, los leía, y entonces yo me imaginaba a Mariátegui pues realmente un niño marginal. Mi idea de Mariátegui era un canillita que con un montón de esfuerzo había logrado trabajar, ¿no? Pero hay también, creo, esa versión, hay que pensarla, necesitamos historizarla más, ¿no? Hay que recordar que Mariátegui también fue un alumno de la PUC, ¿no? Se inscribió, fue un alumno libre de la PUC, ¿no? Entonces, y la otra vez en una conferencia sobre el profesor Eliseo Ceballos decía, ¿cómo es posible que Mariátegui haya escrito sobre el agro, ha escrito sobre el problema de la tierra y nunca ha viajado, ¿no? Por su condición también nunca viajó, pero fue absolutamente certero para describir los problemas de las clases populares en el Perú. Entonces, creo que para terminar rapidito, el punto sería ¿cuánto le conviene al capitalismo separar a las clases intelectuales, denostar a los intelectuales y marginarlos del movimiento popular?